Colombia, perdón, Jorge Eliezer, es un mar de coca y se han destruido más de 2 millones de hectáreas de selva húmeda. El presidente Petro no puede seguir mintiéndole al mundo cuando no está tomando las decisiones más importantes, que es proteger nuestro medio ambiente en Colombia. Muy buenas tardes para el público de Bombazos Online de Venezuela, para el grupo del diario The Citizen for the World. Hoy tenemos el gusto de saludarlos a toda nuestra audiencia y sobre todo enfatizar en la audiencia de venezolanos y colombo-venezolanos dentro de Colombia. Desde la ciudad de Bogotá nos encargamos de hacer esta entrevista y tenemos el gusto de recibir la visita de uno de los mayores garantes de la lucha por la democracia en Hispanoamérica, y no es otra persona que la referencia moral, el presidente Andrés Pastrana, actual presidente de la IDC, Internacional Demócrata de Centro, expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, y actualmente presidente del partido de oposición, o como él mismo lo ha denotado y la gente lo ha sentido, el único verdadero partido de oposición en Colombia, Nueva Fuerza Democrática. Gusto recibirlo, presidente Pastrana. Jorge Eliezer, muy buenas tardes. Saludo muy especial a todos los amigos de Bombazos Online, The Citizen of the World. Gracias por esta entrevista. No es el único partido de verdadera oposición, es el partido de la oposición de verdad. Porque tristemente en Colombia hay partidos que juegan hacia afuera con una carta, pero hacia adentro están jugando con otra. Me explico. En la Nueva Fuerza Democrática, nosotros, Jorge, para las elecciones del próximo 29 de octubre, hemos inscrito 3.000 o cerca de 3.000 personas para candidatos a juntas de administradoras locales, consejos, asambleas, gobernadores, alcaldes. Y yo puse unas líneas rojas, y es que nadie que esté con el gobierno podíamos nosotros darle avales. Si hay un candidato que tiene un aval del partido de gobierno, Jorge Eliezer, nosotros no le vamos a dar y no le dimos ese aval. Me explico. Fíjese lo que está pasando. Hay candidatos del Partido Conservador, que es un partido, o el petroconservatismo, que está en el gobierno, el Partido Liberal, que está en el gobierno, el presidente Gaviria, el partido de la U de Santos, que está en el gobierno, o Alianza Verde, que está en el gobierno. Entonces sería incoherente, Jorge, ¿cierto? Llegar y decir, mire, yo le voy a dar a un candidato del Partido Conservador un coaval. El propio partido me va a decir a mí, oiga, pero ¿cómo el presidente Pastrana nos critica por fuera, pero por dentro no nos está apoyando? Entonces aquí hay que ser muy claro. La oposición de verdad hoy es la Nueva Fuerza Democrática. Somos quienes hemos levantado esa bandera y la seguimos levantando y vamos a continuar levantando. Excelente, presidente. Encontramos en las redes sociales algunas inquietudes de muchas personas. Primero, en el hecho de hacer este llamado a las elecciones. Sabemos que el próximo domingo vamos a estar en estas elecciones, unas elecciones que, según entendemos, y sabes que somos constantes seguidores de sus tweets, de sus redes sociales, donde se ha dado algún tipo de análisis suyo sobre la transparencia o neutralidad, y vamos a hablarlo así, del registrador Vega. La pregunta que tenemos es, la Nueva Fuerza Democrática y el presidente Andrés Pastrana, que ha increpado muchas decisiones, determinaciones o resultados en el pasado, o de repente las incomodidades, encontramos en su cuenta oficial de Twitter, un tuit realizado hace un día, donde dice preocupaciones electorales en derecho de la petición del registrador Alexander Vega. Entonces, a nosotros nos gustaría que usted nos responda cuáles son las inquietudes, cuáles son las incomodidades, cuáles son las futuras o posibles inconsistencias, ya que cada cosa que usted ha denunciado en su red de Twitter ha sido, al paso del tiempo, un acierto total. A ver, Jorge Eliezer, si usted lee el tuit, lo que pasa es que hay unas 12 preguntas que le hago yo al registrador por derecho de petición, porque son preguntas que tienen que ver con la transhumancia electoral. Esto es gravísimo, lo que está sucediendo en el país. Al parecer todavía no se han tomado las definiciones finales frente a este tema. Hemos pedido, inclusive solicitamos al Consejo Nacional de Garantías en Colombia que cierren la frontera con Venezuela. Precisamente una semana antes ya debería estar cerrada la frontera con Venezuela, o por lo menos 2 o 3 días antes, para evitar, como ya sabemos que el narcodictador Maduro está enviando votantes
que estén ligados al Ejército de Liberación Nacional o a otros grupos subversivos como la FARC para que vengan a tomar las decisiones electorales sobre corresponde a todos esos municipios que están en la frontera. Hemos hablado del software. Nosotros seguimos insistiendo en el tema del software, que no hay ningún control hoy del software para la contabilización de votos. Si usted ve, Jorge, ahí en el tweet hay una mención en cuanto a la inconsistencia que hubo en los E14, en los formularios de votación de la elección de Petro, que no coincidían esos formularios. En fin, hay una cantidad de derechos hay una cantidad de preguntas en este derecho de petición que le estamos haciendo nosotros al registrador y que esperamos que la conteste. Yo hoy pongo otro tuit porque fíjese usted, si usted revisa todas las declaraciones que están dando distintos funcionarios, lo ha hecho el Defensor del Pueblo en Colombia, lo han hecho la Procuraduría, creo que lo están haciendo varios periodistas. Hoy qué curioso ver, si usted revisa el mapa de Colombia, todos aquellos sitios, llámese Putumayo, llámese Nariño, llámese el Cauca, llámese, en fin, ¿qué le puedo decir? El sur del país, muchas de estas regiones hoy están tomadas por la guerrilla. Petro le dio a la guerrilla todas estas zonas del país. Hoy la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los narcotraficantes manejan estas zonas y en esas zonas no se puede hacer campaña. Es imposible hacer campaña en esas zonas y qué curioso que en todas esas zonas que usted revisa hoy que no se puede hacer campaña son las zonas donde Petro ganó las elecciones. Entonces le voy a decir algo aquí, Jorge Elías, estas pueden ser no solamente las elecciones más antidemocráticas, no, sino las más ilegítimas de la historia de Colombia. Y eso me preocupa. Y eso es lo que estamos nosotros llamando la atención a los medios de comunicación en Colombia. Ojo, usted recordará que hace un poco más de un año, cuando Petro ganó las elecciones, yo lo dije, en febrero creo que del año pasado, ojo que nos van a robar las elecciones, o el año antepasado, nos van a robar las elecciones, ¿y qué pasó? No las robaron. Y eso es lo que puede estar sucediendo aquí también. Además, porque suceden unas cosas tan extrañas. ¿En qué país del mundo estamos viendo que el presidente de Colombia esté en la China cuando falta menos de una semana para las elecciones? Eso es preocupante, pero espero y que muy rápidamente el registrador Alexander Vega, un hombre muy cuestionado, lo cuestionamos y yo lo cuestioné la vez pasada por el tema de Indra. Si usted ve mi Twitter, inclusive ahora en el Consejo Nacional, usted vio que el propio registrador me amenazó a mí por simplemente salir a defender la democracia. Entonces esto es gravísimo. Lo que está sucediendo en el país es muy grave y por eso llamar la atención de la comunidad internacional. Excelente, presidente. Entonces, lo que quiere decir que en todas estas zonas en la cual ganó, vamos a decir entre comillas, ganó, por la poca transparencia en la cual se ha referido usted, Gustavo Petro, el presidente actual de Colombia, entonces no hay la posibilidad de hacer un sano ejercicio de la democracia, porque nosotros ¿Cómo? podríamos hasta pretender o mal pensar, en mi caso, como host, que de repente no solo no se puede hacer campaña, sino que pueden estar estos grupos delictivos forzando a la población a Claro, votar por los candidatos que son cercanos a ellos, que en este pues momento no es sería así. otro. Eso ya lo hemos dicho, Eliezer, es que eso es lo que está sucediendo. Por eso yo le pongo en el tweet, estas son las elecciones más antidemocráticas. ¿Qué significa? Antidemocráticas, que es que no se puede hacer campaña. Y legítimas, porque también en estos territorios solo van a votar los amigos de Petro. Es que si usted revisa las elecciones de Petro, hay cosas muy curiosas. Hay poblaciones en que Petro tuvo en las elecciones presidenciales 93, 94, 95% de los votos. Usted recordará. Eso yo creo que ni en el régimen de Fidel Castro, ni en el régimen cubano eso ha sucedido. Y aquí obtuvo casi la mayoría de los votos. Entonces, esto es muy grave y por eso las denuncias que nosotros estamos haciendo de que estas pueden ser unas elecciones que son muy importantes, porque le digo una cosa, lo que yo creo que ya el gobierno está palpando en este momento es lo mismo que está pasando en Venezuela. Es decir, hoy lo que va a suceder el 29 de octubre, y yo se lo digo aquí, Jorge Eliezer, hoy, el 29 de octubre va a ser una derrota monumental, la que la centro y la centro derecha le vamos a dar al gobierno del presidente Petro. Por eso la importancia de estas elecciones, porque hay que recuperar Bogotá, Cali, Medellín, mantener Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta. Necesitamos mantener las alcaldías más importantes y las gobernaciones más importantes. Y apúntelo hoy que el próximo 29 de octubre ganaremos nosotros las elecciones. Lo que nunca se imaginó el presidente Petro, le va a suceder esa derrota monumental, va a suceder el próximo 29 de octubre. Entonces, el presidente Andrés Pastrana se encuentra con toda la fe puesta
de que va a prevalecer la democracia en Colombia y de que el sano juicio y ejercicio democrático de los ciudadanos colombianos va a hacer valer el derecho en Colombia. ¿Correcto, presidente? Sí, Presidente, quería no, pasar. sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, porque a ver, aquí lo que me preocupa a mí es que aquí en Colombia, yo no sé si todos los amigos, me imagino que han oído lo que está, las reformas que presenta Petro de la salud, de la educación, la laboral, la pensional, que son las reformas que van en contra precisamente de todos los avances sociales que habíamos logrado nosotros en el país. Y yo digo que estas reformas, Jorge Eliezer, no son de Petro. Estas reformas son del Partido Liberal y el petroconservatismo, el Partido de la U y el Partido Alianza Verde. Porque Petro, usted revisa, Petro solamente tiene menos del 20% del Congreso de Colombia. Así que si todas estas reformas salen, van a salir es porque esos partidos tradicionales son los que están respaldando al gobierno. Y por eso los vamos a castigar el próximo 29 de octubre. Y yo aprovecho a decirle a todos los amigos aquí, los liberales, los conservadores, los de la Alianza Verde, los de la U, hoy están con el gobierno. Y por eso yo lo he dicho a Jorge Eliezer que a esos conservadores, o como yo los denomino, esos petroconservadores, no vamos, no, el partido no va a votar por ellos, porque los colombianos saben que donde están los verdaderos conservadores y la verdadera defensa de la democracia es en la nueva fuerza democrática. Y lo que va a ser peor, hoy están jugando todos esos partidos, como estamos a una semana de elecciones, están jugando a la oposición. Pero yo le apuesto a usted, Jorge Eliezer, que el 30 de octubre los va a llamar el presidente Petro, los va a corromper de nuevo con la mermelada, como corrompió el presidente Santos a nuestro Congreso, para que se queden aprobando las reformas que el gobierno de Petro está pidiendo hoy a través del Congreso de Colombia. Y yo le digo a usted, presidente Pastrana, que no le apuesto porque cada vez que hace una declaración como esta termina teniendo la razón. Entonces no quiero perder apuesta. Presidente, vamos a ir a otro tema importante. En el caso de Venezuela, usted ha sido un constante defensor, le consta al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, le cuesta a las instancias internacionales, les consta, de que usted ha logrado mantener un grito a viva voz por la libertad en Hispanoamérica y en contra de los regímenes dictatoriales y del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla que extienden sus dominios por toda Latino y Hispanoamérica, hoy casi que en el mundo. Aquí tengo un tuit suyo y cito así: presidente Andrés Pastrana, aquí me coloca la siguiente aportación, POTUS, vamos a ir leyendo, usted sabe que siempre tengo muy buenos retweets hacia usted. Para el proceso electoral que se perfila para Venezuela, es urgente que el presidente POTUS Joe Biden, en su calidad de garante, reciba en la Casa Blanca a la nueva jefe de la oposición democrática, la candidata presidencial María Corina Machado. Esto un momento. Para la audiencia, hago yo una pregunta, presidente Andrés Pastrana. Esto sería lo correcto. Su llamado es el llamado, vamos a decirlo, coherente. Pero nos quedamos preguntando los venezolanos, los colombo-venezolanos, y usted mismo tiene conocimiento de que tiene prohibición de salir del país, María Corina Machado. Pongamos el caso, en la mejor de las instancias, se escucha esta voz fuerte de Andrés Pastrana y POTUS, y aclaro para todos ustedes aquí, el presidente Biden logró hacer un proceso de trabajo con el presidente Andrés Pastrana para la creación del Plan Colombia. Es más, si me equivoco, presidente, usted fue el que asistió al presidente Joe Biden, siendo usted presidente, y fue el que lo recibió en Colombia para el proceso, vamos a decirlo, un proceso exitoso que hubo en Colombia, que es cuando se comienza otra vez a fortalecer la democracia en Colombia. El proceso se llevó a cabo con Biden. Voy a la pregunta, presidente. Entonces, para nosotros es preocupante mirar esto y nos preguntamos de la siguiente manera. Si ella no tiene posibilidad de salir del país, está imposibilitada, lo cual no debería pasar en un país en democracia, obviamente, nosotros nos preguntamos, el invitarla a Joe Biden a Estados Unidos y pongamos el caso, no pudiera ir, ¿demostraría la falta de transparencia en la democracia de Venezuela? O segundo, tendría que papá Maduro, el dueño de un país, quien tiene secuestrado un país, darle una autorización especial. A En ver, es que, democracia eso no es necesario. no, Pregunto pues para que a ver, Jorge, partamos de la base que en Venezuela no hay una democracia, hay una narcodictadura, ¿ok? Bueno, eso creo que somos claros. Usted ya lo ha notado, yo desde el 2015 he ido a Venezuela, yo recuerdo la primera vez que yo voy a Venezuela, inclusive voy con María Corina Machado en un foro que organizó ella de la mano de Antonio Ledesma para hablar de democracia. Yo pido ir a Ramo Verde, la gente no quería ir a Ramo Verde y yo pido ir a Ramo Verde
con otros colegas expresidentes, vamos Ramo Verde, y yo en Ramo Verde dije que quienes estaban en Ramo Verde presos en ese momento eran presos políticos. Y yo fui y dije, no señores, aquí hay presos, en Venezuela hay presos políticos, y eso es lo que está pasando. A ver, esta narcodictadura de Maduro, a ver, controla el Consejo Electoral, controla el Tribunal Supremo de Justicia, controla la Fiscalía, controla la justicia en Venezuela. Lo que hay contra María Corina es una persecución política. Imagínense, las acusaciones que hoy le han puesto a María Corina son unas acusaciones de orden político. Entonces, lo que tenemos entendido nosotros hoy, Jorge Eliezer, es que Biden, de la mano con sus asesores, con Juan González, que trabaja con él en la Casa Blanca, con Blinken en el Departamento de Estado, están siendo los garantes de que se celebre un proceso transparente en Venezuela. Y creo no equivocarme al decir eso. Entonces, ¿cómo podemos entender hoy que el candidato a la presidencia, en este caso la candidata María Corina Machado, que gana abrumadoramente las elecciones del pasado domingo en Venezuela, que yo diría que no fueron unas elecciones, fueron un plebiscito? Y en estas elecciones lo que tenemos que ver es que los partidos tradicionales venezolanos se acabaron. Ahí murió COPEI, murió AD, murió Voluntad Popular, murieron los partidos que en buena parte, y esto es lógico, porque fueron los partidos que estaban con el gobierno, eran los partidos que siempre han estado ahí, son los partidos Lo que que hoy siempre usted está viviendo en Colombia. exacto, que es exactamente lo mismo. El partido AD, el partido COPEI, ¿quién se iba a imaginar que podía tener acuerdos con la narcodictadura? Exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Yo siempre digo una frase, Jorge Eliezer, si nosotros tenemos que hablar con ustedes los venezolanos por una razón, porque ustedes vienen del futuro. Ustedes ya vivieron lo que estamos y lo que se está viviendo en Colombia. Entonces aquí María Corina, ¿cómo puede ser posible? Y yo creo que María Corina se ha demorado. Yo ya hubiera pedido la cita con el presidente Biden. Si él es el garante de un proceso electoral, ¿cómo así que hoy hay un candidato a la presidencia? Los partidos políticos se sometieron a una primaria y lo que significaba esa primaria es que íbamos a tener un candidato y ese candidato era el jefe de la oposición. Hoy la jefe de la oposición y ese candidato se llama María Corina Machado. Entonces, ¿cómo podríamos entender nosotros que la candidata, en este caso María Corina, no pueda ir a los Estados Unidos, que se le prohíba su salida? Y lo que es más grave es que en Venezuela, ¿quién gobierna Venezuela, Aurelien? Porque yo cada día me quedo más impactado. Si es el narcodictador Maduro o el narcodictador Diosdado Cabello, como lo mencionan la DEA, de que está vinculado con el narcotráfico. Porque ahora resulta que el que da las declaraciones es Diosdado. Entonces Diosdado sale a decir, María Corina no va. ¿Cómo así que María Corina no va? ¿Quién es Diosdado Cabello? Es un miembro de la Asamblea, ¿cierto? No creo que tenga nada más. ¿Qué otro cargo ocupa Diosdado Cabello? Entonces, ¿cómo así que él toma las decisiones por el sistema judicial venezolano? Esa es la clarísima demostración de que no hay sistema judicial. Y es la clarísima demostración de que no hay presidente, porque aquí entonces la pregunta que yo siempre me hago, ¿el presidente es Diosdado o es el narcodictador? Hay dos narcodictadores, o Diosdado o Maduro, pero que definan, que ellos tienen que definirlos quiénes son, porque son los que están tomando las decisiones. Entonces, ¿cómo así que ellos van a decir que no hay un proceso electoral? Y este proceso, perdón, Jorge Eliezer, apenas comienza. Hoy se tiene que hacer todo un barrido del censo electoral. Tenemos que hoy las comisiones de observación electorales internacionales lo primero que tienen que hacer es el saneamiento del censo electoral. Segundo, ¿qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo van a ver las garantías para que la oposición pueda participar? En fin, hoy se está comentando, pero lo que es clarísimo, y yo terminaría diciendo por Eliezer, es que María Corina Machado hoy la comunidad internacional la tiene que reconocerla como el único vocero verdadero de la oposición. Y no es que la nombraron. Esto no es una cosa que dice, no es que hubo una convención de un partido y nombraron un candidato, no. Sacó la mayor cantidad de votos y posiblemente histórica en Venezuela de un candidato en unas primarias para ser el candidato de la oposición al narcorrégimen de Nicolás Maduro. Histórica, presidente, porque la mayor cantidad de votaciones, ya lo tengo verificado, fue Enrique Capriles con 800.000 votos. Ella sobrepasó en 150%, creo. Presidente, pregunta. Bueno, sin contar los que tal vez no le salieron en conteo, ¿no? Porque Diosdado salió ya a declarar de que habían abultado los resultados. Voy a hacer una pregunta, es corta para usted. O sea, podríamos declarar usted y yo que María Corina Machado a ser la líder
de la oposición, ojo, para los venezolanos, no impuesta, no, escogida en el ejercicio Por democrático. ellos, por Porque ellos. últimamente, presidente, quiero tomar el tema aquí, últimamente todos los líderes de oposición han sido, vamos a decirlo así, proclamados por una Asamblea Nacional que ya claudicó. ¿Okay? Entonces, nos quedamos viendo y hoy determinamos, presidente, que María Corina Machado, en el ejercicio democrático, ha sido colocada como líder de la oposición por la decisión de los venezolanos. Primera instancia. Segunda, presidente, cerremos el tema aquí para pasar a Colombia. Quiere decir que si María Corina Machado es la líder de oposición y no puede salir de Venezuela, podemos tomar apuntes y decir esto en una declaración pública. Es una presa política. Claro, pero es que lo hemos dicho. Pero a ver, yo creo Pero que es aquí hay que, un tema, mire, pero, presidente, podemos declararlo de esta manera. María Corina Machado, al violentarle su posibilidad de salir del país, estando en Venezuela, en una supuesta libertad, entre comillas, está siendo en este momento una presa política del régimen de una Nicolás presa Maduro. política, pero lo hemos dicho, es una presa política. Desde siempre lo hemos dicho, es la única que tuvo el valor, perdón, Jorge Eliezer, de quedarse en Venezuela. María Corina perfectamente podía estar recorriendo las calles de Nueva York o de París o de Bogotá, Colombia, pero María Corina ha tenido el coraje y el valor de enfrentar al narcorrégimen desde Venezuela, desde su país. Y María Corina, yo lo he dicho, lo ha hecho en moto, lo ha hecho en bicicleta, lo ha hecho en avión, lo ha hecho en carro, lo ha hecho en triciclo, en todo. María Corina ha recorrido el país hablando con los venezolanos y por eso yo creo que es ese fervor popular que María Corina despertó. Y es que aquí yo creo que eso es lo que le ha reconocido. Pero ¿cómo así que desde hace cuántos años María Corina no puede ni ver a su familia porque la tienen absolutamente perseguida, la tienen seguida y perseguida? Entonces, aquí hay un hecho y por eso la importancia. María Corina, vaya, pida la cita con el presidente Biden y vaya a los Estados Unidos. Queremos ver, Jorge Eliezer, si hay o no hay esa decisión política de hacer unas elecciones limpias y transparentes y sobre todo el narcorrégimen de reconocer a la líder de la oposición en este momento. Esto es muy importante. Y segundo, aquí hay otro tema que llama también la atención. ¿Qué va a pasar? Porque ya lo están planteando en el Congreso de los Estados Unidos. El primero que salió a respaldar a Hamas fue el presidente Petro, seguido del narcodictador Maduro y de todos los narcodictadores. Los Estados Unidos han pedido que todos aquellos que patrocinen el terrorismo y que todos aquellos que hayan salido a defender a Hamas pierdan su visa en los Estados Unidos. Mejor dicho, toda la dirigencia venezolana hoy de la narcodictadura no va a poder volver, ya no pueden volver a los Estados Unidos, pero hoy se va a reiterar que tampoco puedan volver. Y en el caso de Colombia vamos a ver qué pasa con el presidente Petro, si se le quita la visa o no, y de su canciller, que son los que han salido a respaldar el acto terrorista de Hamas contra el pueblo de Israel. Entonces, fíjate que aquí hay otro tema adicional. Y yo quiero ver los que han dicho que son garantes de este proceso, como es el caso de los Estados Unidos, cómo van a actuar si Maduro no deja salir a María Corina o si Maduro o Diosdado, porque ya no sabemos quién gobierna, le impide la presentación como candidata en las elecciones del próximo año. Bueno, presidente, también cabe resaltar, presidente Andrés Pastrana, que felicitar a María Corina Machado por el trabajo realizado, por el apoyo de los venezolanos, lo cual sabemos que se debe a que ella no ha estado metida dentro de estas negociaciones funestas con la dictadura. Pero no podemos dejar atrás, presidente, el conocimiento de que contamos con un Centro Nacional Electoral y es imposible pedirle a estas alturas al venezolano que confíe en la transparencia del CNE, que confíe en el estafador narcodictador de Nicolás Maduro, y no lo digo yo, lo dicen las denuncias que pesan sobre él en Estados Unidos. Entonces, es una cuestión fuerte porque estamos aceptando una justa, estamos aceptando una competencia en un terreno marcado y minado. Y eso puede en algún momento ser contraproducente. Aunque de todas maneras, conociendo la esperanza de nuestros hermanos venezolanos, entendemos la necesidad de libertad y democracia. Presidente, en cuanto al caso de Hamas, tenemos aquí un Twitter muy picante, muy focoso suyo, ¿listo? Donde es muy picante, lo consideramos, y dice Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo, se le pelaron las rodillas de tanto arrodillarse al Hamas. Después de esta información, tenemos la oportunidad de verlo usted en la iglesia Avivamiento.
donde con una multitud de más de, creo, 13.000 personas, nos llega ese dato, usted hizo una oración y solicitó una oración en nombre de las víctimas y condenando los ataques de Hamas, ¿correcto? Como organización terrorista y colocándolo en el sentido de que tiene conocimiento Colombia porque ha sufrido ese tipo de ataques y porque el pueblo colombiano es un pueblo que ha logrado levantarse después de este tipo de situaciones. Voy a la pregunta sobre la posición de usted, ya nos queda muy clara. Usted ha rechazado rotundamente y su ejemplo de vida y su amor a la democracia dicen que nunca apoyaría esto. Cuando nos tomamos el punto acá con Gustavo Petro, nos preguntamos desde el exterior, la posición que toma el presidente Gustavo Petro de apoyo al Hamas es una posición totalmente distante de la población de Colombia, presumimos nosotros. No es Totalmente. representativa. A ver, Petro en este caso no representa al país. Usted lo ha dicho, nosotros que hemos vivido en carne propia el terrorismo en nuestro país, ¿cómo podemos entender que hoy el presidente de la República esté respaldando un acto terrorista? Y qué vergüenza, Jorge Eliezer, porque hay que decirlo, que compare al pueblo de Israel con el nazismo. Es que eso no tiene presentación, esto no tiene perdón de Dios. Yo lo dije también en mi página de Instagram cuando Petro da estas declaraciones. Y yo en mi vida he tenido una máxima que a veces yo le digo a mis propios hijos y a mis propios amigos y es, uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Y esto va a perseguir a Petro por el resto de su vida, porque no puede ser posible que un acto terrorista como el que vimos nosotros contra el pueblo de Israel, perpetrado por un grupo terrorista como es Hamas, financiado internacionalmente contra el pueblo de Israel, un presidente de Colombia salga precisamente a apoyar y a defender una acción terrorista de esta naturaleza, de esta calaña, diría yo, porque no tiene perdón de Dios lo que hizo Hamas con el pueblo de Israel. Una cosa es Presidente, lo que siempre hemos defendido nosotros en la diplomacia colombiana y ha sido tradicional. Nosotros siempre hemos hablado de los dos estados. Hemos hablado del Estado de Israel y el Estado de Palestina. Y por eso yo el domingo pedí una oración por el Estado de Israel y por los palestinos, el Estado de Palestina, porque vamos a buscar la paz. Y en esto que quede clarísimo, jamás no representa al pueblo palestino, jamás no son los palestinos, si son efectivamente los que le están haciendo daño al pueblo palestino es Hamas. Entonces, condenar desde este punto de vista, y la verdad que yo creo que este es el capítulo o el episodio más vergonzoso de la diplomacia colombiana. presidente, me sumo a su posición y a su opinión. Presidente Andrés Pastrana, nosotros tenemos una inquietud, nos hemos puesto a revisar en el pasado y en el presente, y notamos que Petro tiene algo allí que promueve, es una imagen llamada el gobierno del cambio. Pero revisando en el pasado, nos dimos cuenta que el eslogan de su campaña fue el cambio, la de Andrés Pastrana para la presidencia. También notamos de que dentro de su gobierno hubieron propuestas como Madres en Acción, Familias en Acción, y notamos que son los mismos títulos que coloca Gustavo Petro. ¿Qué siente el presidente Andrés Pastrana ver sus palabras de adecentar la política en el país, la cual utilizó y hizo una excelente gestión, convertidas en lazos para cazar tontos? Porque la A pregunta ver, es, una sí, copia. a ver, bueno, comenzando por el eslogan mío de la campaña en 98 era el cambio es ahora, el cambio es Andrés. Posteriormente, también hay que decirlo, Obama se quedó también con el eslogan de change, de cambio, y después lo hizo Petro. Eh, a ver, Petro, lo que pasa es que se ha encontrado, porque ellos hablan con esta falsa narrativa de que ellos son los que verdaderamente piensan en el tema social, en el tema ambiental. Y mire usted, el Plan Colombia ha sido el programa social más exitoso de Colombia y es uno de los programas más exitosos de la política internacional de los Estados Unidos. Con el Plan Colombia, que era 75% del Plan Colombia era social, y el resto era precisamente lo militar, pero la gente trata de interpretar que ha sido más militar que social. Entonces, tuvimos programas tan importantes como Familias en Acción, que llegamos a más de 550.000 familias y hoy estamos en 3 o 4 millones, si no es más, de familias en Colombia. Empleo en acción, de generar empleo para la gente, jóvenes en acción,
cómo llegar al joven para que comience su trabajo, el emprendimiento, en fin. Los verdaderos programas sociales nacieron de nuestros gobiernos y especialmente de mi gobierno, en el cual nosotros concentramos buena parte de nuestros esfuerzos a todo lo que fue la política social de mi gobierno. Y segundo, es que Petro le fascina, como no tienen ideas nuevas ni renovadoras, por ejemplo, en el tema ambiental. A mí me llama la atención de que Petro sale a recorrer el mundo diciendo que él es el gran defensor del medio ambiente. A ver, esa es una tesis conservadora, esa es una tesis de la centro y la centro derecha del mundo. Precisamente fue mi padre el primero, el expresidente Michel Pastrana, que en el año 1970, Jorge Eliezer, se presentó la ley para crear el primer código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente del mundo. Mi papá comenzó a hablar del tema ambiental 2 años antes de la conferencia de Estocolmo de 1972 y 4 años antes de la creación del Club de Roma. Entonces, fíjese que esa es una tesis nuestra. Ahora Petro se la quiere robar. Ahora Petro quiere decir que él es el gran defensor del medio ambiente, cuando es exactamente lo contrario. Petro es el mayor destructor del medio ambiente. Y yo le Presidente, ¿puedo dije, interactuar con usted? sí, ¿Puedo claro, interactuar con usted? Permítame un segundo. Vamos a recordar de que yo soy colombo-venezolano, la audiencia lo sabe, sí, como tal, también soy colombiano. Creo que Petro intenta mentirle a sus seguidores diciendo que él representa a la juventud en Colombia. Pero si estoy mal en la historia, creo que la primera ley o la propuesta de ley para darle el voto electoral a los jóvenes a partir de los 18 años fue su padre, el no, presidente claro, no, Misael no, es que Pastrana. mi papá fue el que presentó la ley. La Constitución en Colombia establecía los 21 años de edad como el voto, y mi papá presentó precisamente la ley que le dio a los colombianos, o nos dio la posibilidad de llegar a los 18 años a votar. Y fue muy criticada en ese momento, le dieron durísimo. Pero además le quiero decir una cosa, Aurelio. ¿Y por qué lo hacía? Mi papá llegó muy joven, mi papá llegó de 44 años a la presidencia, y el eslogan de mi padre, ¿sabes cuál era? La juventud al poder. Y eso fue lo que pasó, y por eso fue que promovió el proyecto. Ya para terminar, una cosa, es decir, en el tema ambiental, Petro es el mayor destructor del medio ambiente. En Colombia se están destruyendo más de 2 millones de hectáreas, se han destruido de selva húmeda simplemente para sembrar cocaína. Petro no quiere erradicar la coca y volver lo que es a resembrar nuestros campos. Hoy cada día se están talando muchos más árboles en Colombia, y mira lo que está pasando, que se están llegando cada vez más a la frontera con el Amazonas. Entonces ahí hay un tema muy complicado, porque el Amazonas es el pulmón del mundo. Y Petro sale ante la comunidad internacional: hay que acabar con la gasolina, hay que acabar con el gas. Pero resulta que no está acabando con el mayor destructor del medio ambiente, que es la droga. Y hoy Colombia, perdón, Jorge Eliezer, es un mar de coca, y se han destruido más de 2 millones de hectáreas de selva húmeda. El presidente Petro no puede seguir mintiéndole al mundo cuando no está tomando las decisiones más importantes, que es proteger nuestro medio ambiente en Colombia. Perfecto. Presidente, vamos a tomar un punto fuerte que es ya el de cerrar. El presidente Andrés Pastrana tiene la nueva fuerza democrática. Es imperioso, presidente. Tenemos las próximas elecciones el domingo. Tenemos conocimiento de que una gran población de colombo-venezolanos, específico, hijos de colombianos que tienen nacionalidad venezolana y colombiana, que se encuentran en este momento en Colombia, decimos que pueden llegar a ser más de 2, 3 millones de personas, pueden votar. Y la pregunta es, ¿nos debemos, ciudadanos venezolanos, a este país que nos permitió estar? ¿Debemos permitir que suceda lo que sucedió en Venezuela? ¿O debemos defender la democracia de este país que bien nos ha recibido? Para esto tenemos al presidente Andrés Pastrana. Quiero robar 4 palabras, presidente, para que usted cierre con la invitación. Quiero decirle a mis hermanos venezolanos y colombo-venezolanos que conocen nuestros canales, que conocen nuestras redes, que conocen nuestras luchas, que conocen las persecuciones, que yo pido como ciudadano colombo-venezolano, hijo de colombianos, radicado actualmente por persecución en Colombia, que tenemos que ser coherentes y consecuentes con la amabilidad del país hermano Colombia, y que sabemos lo que puede crear una falsa oposición en un país. Tenemos al presidente Andrés Pastrana que tiene una propuesta limpia, sin coavalar candidatos que tengan que ver con partidos de gobierno o socios de Gustavo Petro. Y llamo a la reflexión y a la conciencia para que votemos por la nueva fuerza democrática este 29 de octubre
y podamos de una manera u otra sentir la tranquilidad que no hemos logrado en nuestro país, Venezuela. Para todos mis hermanos y en las redes sociales, quiero decirles que este señor Andrés Pastrana, garante de la libertad, la democracia y una referencia moral en Hispanoamérica, no solo es presidente del IDC, sino que en este momento se encuentra haciendo, por su experiencia, lo que no se pudo hacer en algunos otros países que están sumidos en dictadura, crear una oposición de verdad. Presidente, los micrófonos son suyos para la Eliezer, audiencia. muchas gracias. Pues sí, invitar de verdad a todos los amigos, a los hermanos colombo-venezolanos, a todos los que están hoy ya viviendo en Colombia o bien porque han sido expulsados de su país, porque están emigrando de nuestra querida Venezuela. Decirles que esperamos que nos acompañen el próximo 29 de octubre con su voto. En todos los candidatos, como yo decía anteriormente, tenemos ya 3.000 inscritos de juntas administradoras, consejos, asambleas, alcaldes y gobernadores, que busquen el logotipo de la nueva Fuerza Democrática, que lo van a ver aquí. ¿Cuál es el logotipo que tienen que buscar para que marquen sus candidatos? Nuestra publicidad, ya lo hemos dicho para muchos de nuestros amigos, cuando el Partido Conservador se fue con Petro, nosotros los conservadores nos fuimos con una nueva fuerza. Y esa nueva fuerza es la nueva fuerza democrática, donde está la oposición de verdad. Y esa es la oposición de Petro, la que le estamos haciendo verdad a la oposición, que llevamos la vocería de la oposición de verdad, es la nueva fuerza democrática. Y por eso necesitamos su voto, que nos acompañen con su voto el próximo 29. Yo no estoy aspirando a nada. Yo ya Jorge Eliezer dejé de aspirar. Hoy simplemente estoy trabajando por defender nuestra democracia y defender nuestro país. Y defender la democracia no solamente en Colombia, sino donde podamos prestar y dar un granito de arena. En eso es lo que estamos hoy comprometidos. Y decirle a todos los hermanos colombo-venezolanos, acompáñenos. Acompáñenos el próximo 29 de octubre y de esta manera vamos a poder darle una como monumental derrota al próximo 29 de octubre al presidente Petro. Y eso es lo que va a quedar demostrado el próximo domingo. Por eso les digo que espero estén acompañándonos este domingo, que voten con nosotros, que votemos todos por la nueva fuerza democrática, por el bien de Colombia y por el bien de todo lo que es América Latina. Así que vamos a pedirles una vez más que nos acompañen este próximo 29 de octubre. Presidente Pastrana, de verdad para nosotros es un gusto, un honor. Sabe que este programa es su programa, el día que quiera, aquí estamos a su orden. Y lo más importante, mi mensaje final para la audiencia es, no quiero que los colombos venezolanos olviden, lo dijo el presidente Pastrana en este canal Bombazo, aquella época cuando el dictador Nicolás Maduro marcó las casas en San Antonio y en San Cristóbal como el Holocausto. No olviden la agresión que Nicolás Maduro, el actual socio de Petro, hizo para con los colombianos. Creo que es momento de pasar una sana, cívica factura y decirle no estamos de acuerdo con esto y esto no nos representa. Así que mi cariño para todos ustedes, presidente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto otra vez en este canal. Muchas gracias. Gracias, presidente.